Muy buenas a todos, espero que todos ustedes estén bien. Y bueno, continuando con esto de hacer entrevistas palpitando diversos torneos de selecciones argentinas, ya lo tuvimos con la AmeriCup con Javier Juárez, que fue una gran experiencia. Y bueno, y hoy es momento de darnos un lujo porque a mi modesto entender es de los periodistas que más sabe de voleibol en el país, quizá el que más, así que espero que no se incomode con esos elogios, porque estoy hablando de Gabriel Rosenbaum. Gabo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Santi? Buenos días, un gustazo. No me incomoda para nada. Este, Creo que ahí en esos rankings puede ser eh, discutible desde algún lado, pero bueno, sí siento que hace 25 años, ponele, estoy detrás de esto y eh, entiendo que todo ese caudal de experiencia y el caudal de base de datos y demás me ponen como en un lugar eh, preponderante a la hora de cubrir estos torneos, sin ninguna vanidad y sin ninguna cuestión que me, que me ponga desde un lugar ególatra, pero está todo bien con el elogio. Perfecto, bueno, así que empezamos a ir al grano y vamos a empezar a lo que fue la novedad porque yo acostumbrado al mundo de otros mundiales de otros deportes, que la lista la entreguen 48 horas antes de un debut es algo para mí atípico. Pero bueno, eso fue lo que pasó con Argentina, que ayer publicado a sus 14 jugadores que va a ir a este mundial que arrancará esta noche. Argentina creo que está en Filipinas, ya será la mañana del día siguiente para ese país. Y bueno, empezamos a repasar los 14 elegidos y arrancamos con los armadores, que es un panorama un tanto conocido porque tenemos a Luciano de Checo, al capitán, que tendrá un nuevo mundial, el sexto consecutivo, lo cual es todo un registro. Matías Sánchez y también está su tocayo Matías Giraudo como suplentes, podríamos decir, sabiendo que Cachete es titularísimo en ese posible equipo inicial que tendrá en los siguientes encuentros. Bueno, ahí te tengo que desmentir un poco. El que va a arrancar es Matías Sánchez. Y a su vez, Luciano de Checo esta vez no va como capitán. El capitán es Agustín Lócer. Eh, si recordás, Luciano no iba a jugar esta temporada. Mm. Luciano en principio se iba a tomar un 2025 sabático. Eh, a mitad de camino cambió el panorama, pero el equipo ya estaba armado, ya Marcelo Méndez le había cedido la capitanía a Agustín Lócer, y cuando Luciano decidió volver, incorporarse al equipo, en principio, digamos, planteó o abrió la posibilidad de que si el equipo lo necesitaba, él estaba disponible, el cuerpo técnico lo convocó, pero se acordó que Luciano no iba a ser el capitán, que ese legado ya traspasado a Agustín Lócer se iba a mantener. Y sí, me parece que estábamos, quienes cubrimos vóley, con la duda de si Luciano iba a ser titular o no. Teniendo en cuenta también, digo, no solo en la jerarquía de la experiencia de Luciano, sino que Matías Sánchez no había tenido una BNL de lo más brillante, digamos. No había tenido la fluidez y la exactitud, la precisión que suele tener Mati Sánchez. Entonces, bueno, se abrían algunas dudas, pero después de lo visto en el Memorial Wagner de, de Polonia, que es un torneo muy prestigioso que se juega cada año desde, no recuerdo si el 2002 o el 2003, pero bueno, un torneo muy prestigioso que se juega en Polonia y en el cual Argentina en esta edición fue campeona y mostró un vóley de alto vuelo. De hecho, le ganó el partido decisivo del cuadrangular a Polonia, que es el número uno del ranking mundial. Y en ese sentido, a través de entrevistas que dio en medios polacos y demás,
entrevistas que dio Méndez en medios polacos, ratificó que Matías Sánchez hoy es el número uno, que Luciano es el número dos. Y además Matías Sánchez ahí sí que expresó lo mejor de su repertorio y de hecho fue elegido el mejor armador del torneo, siendo un jugador que da tremenda ventaja en bloqueo, un jugador muy bajo, pero con unas manos mágicas y una precisión muy virtuosa. Entonces, la cuestión es, resulta absolutamente atípico que un equipo lleve tres armadores. Habitualmente son dos. En esta conformación y en esta situación que se dio este año de haber planteado el legado o las sucesiones de Checo con Matías Sánchez y Matías Giraudo, y la incorporación de Luciano de Checo a posteriori, Marcelo Méndez termina conformando un equipo de tres armadores o con tres armadores dentro de los 14. Pero sin duda, Matías Sánchez es hoy el titular de la selección argentina. Bueno, así que muchas gracias por la corrección. Así que para eso también un poco estás, porque no quiero ser que todo tocado de oído, ni muchísimo menos. Así que viene ahí con esa corrección, con ese Matías Sánchez, que espero que siga flecha arriba, considerando todo lo hecho en el torneo que se desarrolló días atrás en Polonia. Así que, eh, Sí, y en ese sentido, Mati, perdón, Santi, digo, se me mezclaron los dos Mati, Mati Giraudo, Mati Sánchez. En ese sentido, Santi, me parece que esta conformación tan atípica de tres armadores le da la siguiente situación a Marcelo Méndez, al entrenador. Mati Sánchez, titular indiscutido al menos en principio. Luciano Di Checo puede tener intervenciones particulares en algunos partidos con el doble cambio que se suele hacer de armador y opuesto por armador y opuesto en determinadas circunstancias de algún set, o entiendo que Marcelo Méndez también puede considerar que Luciano puede ir de arranque en algún partido por las características del rival, porque Luciano le puede dar algo distinto y está abierta esa posibilidad. Creo que si hay algo que va a tener esta selección que va a jugar este mundial es una rotación permanente. Y al mismo tiempo, en esta configuración entiendo que Matías Giraudo también puede tener ingresos muy quirúrgicos o muy puntuales, ya no como, no me lo imagino Matías Giraudo como titular en algún partido, pero sí con ingresos muy puntuales y muy particulares para subsanar la ventaja de centímetros que da Matías Sánchez en bloque. Entonces entiendo que en alguna pelota en particular, en alguna situación en particular, puede entrar Matías Giraudo a reemplazar a Mati Sánchez. bueno, y ahora pasamos ya directamente a los opuestos, que Argentina tendrá dos, tendrá a Germán Gómez y a Pablo Cucarcep. Cucarcep más experimentado, Gómez podríamos decir que fue la revelación en la Nations League. Bueno, después hablaremos de la situación de Bruno Lima, que más o menos le despejó el panorama, porque antes el dilema era cuáles los tres opuestos, cuáles fueran y cuáles van a ser los dos que van a viajar al Mundial de Filipinas. Y bueno, la baja de Lima, que después, insisto, hablaremos del tema, le allanó el camino tanto a Cucarcet como a Gómez. Sí. Fue una situación sumamente atípica, así como esta de los armadores. Gómez fue la gran revelación, sin duda, de la BNL 2025, un pibe con un salto tremendo, brutal. Llega a saltar hasta 1,20 m, no es tan alto, mide 1,91 m, pero con su capacidad de salto es subsana esos centímetros que podés tener de un opuesto de 2 metros, 2 metros 2, y le pega como una mula, le pega como una bestia. Entonces en ataque es súper importante. También tiene un saque muy poderoso. Había sido la figura argentina en buena parte de los primeros 8 partidos de la selección. En el tramo final quedan 4 partidos de BNL. La selección viaja con tres opuestos, porque Bruno Lima no había jugado en los primeros 8 partidos, se incorpora para los últimos 4.
Y en principio lo que daba, o lo que intuíamos algunos de acuerdo a cómo se había venido moviendo el plantel, era que Cooker se podía quedarse afuera directamente de ese viaje definitivo de BNL, que lo podía mantener a Gómez como titular o como muy a las expectativas detrás de Bruno Lima. La cuestión fue que Germán Gómez arranca el partido con Brasil, que es el primero de la última tanda. eh, Estaba muy contenido por una lesión y entra Kukersev. Y Kukersev en esos 4 partidos termina rompiéndola toda, consigue las dos máximas anotaciones de la historia de la Argentina en BNL, son de Kukarcev en ese fin de semana, en esos partidos, en esos últimos 4 partidos. Entonces queda Kukarcev empoderado, Bruno Lima con ciertas dudas, no estuvo muy lejos de su mejor nivel en esos partidos, y con Germán Gómez a la expectativa recuperándose de su lesión. Y a posteriori, cuando vuelven a la Argentina, Bruno Lima decide renunciar a las elecciones, es decir, que el panorama se despeja, como vos planteabas, Santi. Quedan dos opuestos, que es lo lógico en un equipo. eh, y hoy no tengo ninguna duda de que Cooker es el titular. Eh, También entiendo que es un gran respaldo para Cooper, que siempre había venido detrás de Bruno Lima. Nunca tenía la oportunidad de mostrar como titular, o tenía contadas oportunidades de mostrar su capacidad, su brazo pesado siendo titular. Ahora sí, entiendo que va de arranque sin duda. Y con Gómez en una competencia muy fuerte, donde sabes que si Cooker se afloja un poquito, Germán Gómez está para entrar y pegarle a través de ese salto de 1,20 m que decíamos, y de su capacidad brutal atlética para atacar muy fuerte. Perfecto, buen resumen de los opuestos. Y pasamos a los centrales. Quizá la posición más perjudicada por esa disposición de tres armadores, porque son tres, al margen de que los centrales no es que tengan mucha actividad por la cuestión del líbero, pero no deja de ser un número que quizá uno pueda mirar como acotado, que son, bueno, Agustín Loser, el flamante capitán argentino, Nicolás Serva y Joaquín Gallego. Es el panorama de los centrales que Gómez llevó a Filipinas para este mundial. Sí, el último corte, de hecho, es el de Gustavo Maciel, un central que de todos modos, y acá iba a ser la salvedad respecto de esto que vos planteabas. Me parece que se estiró muchísimo esto del último corte eh, para la previa, o el anuncio. Pero igualmente el jugador número 15 viajó con la delegación y va a seguir con la delegación, es decir, que era simplemente que nosotros conozcamos quién iba a ser el número 14 y quién se quedaba afuera como número 15, que es Gustavo Maciel, como te planteaba, un central. Pero bueno, Gustavo Maciel se queda en la delegación, sigue entrenando con el equipo, sigue haciendo las actividades del equipo, y me parece que esa apuesta es a sumar experiencia. eh, o la apuesta de Marcelo Méndez es para que Maciel sume experiencia de cara al futuro. Es el jugador más alto de la delegación, 2,5 m, y también el de menos recorrido internacional, ¿no? Em, bueno, claramente Agustín Loser, capitán y termómetro del equipo en cuanto al juego, en cuanto a lo anímico, en cuanto a un montón de cuestiones que van más allá de lo voleibolístico. Un jugador con una enorme capacidad. Viene de ganar la Champions. Hacía 20 años que ningún argentino ganaba la Champions. Ningún argentino de vóley masculino. Sí la había ganado Jarmila Nicetic en el vóley femenino. Y bueno, Agustín Loser y Seba Solé ganaron la Champions en esta temporada con Perugia. Indiscutido Loser como capitán, indiscutido como central. No tengo ninguna duda en ese sentido. La lucha está entre los otros dos centrales, Joaquín Gallego y Nicolás Serva. Nicolás Serva había tenido mayor preponderancia en los últimos torneos, de hecho fue titular en los Juegos Olímpicos de París y en 8 de los 12 partidos de esta BNL que pasó. No obstante, creo que Gallego se ganó la consideración
de Marcelo Méndez para, en principio, arrancar como titular en el Memorial Wagner, este torneo que mencionábamos recién, que se jugó en Polonia, fue el mejor bloqueador del certamen. Y creo que arranca un pasito adelante de Nico Serva en la lucha por acompañar al Ocer como central titular, así que entiendo que Gallego va de arranque también en este Mundial de Filipinas. Bueno, seguimos avanzando con la otra posición, receptores puntas, que yo noto, al menos mirándolo de recontra afuera, que hay un escalón y otro escalón. En los escalones de titulares, más que nada porque son los que más rodaje tuvieron, al menos desde mi percepción demasiado lejana, que son Luciano Palonsky y Luciano Vicentín, los lucianos por un lado, y por el otro está Manuel Armoa e Ignacio Luengas, que quizá no tengan tanto recorrido como Palonsky y Vicentín. No sé cómo tendrá el depth chart, por decirlo en un término en inglés, Méndez, pero quizá uno piensa más en los lucianos como titulares, aunque quizá pueda haber una sorpresa. Bien, ahí te falta un nombre que es el de Ian Martínez. Lo tengo como líbero, no es que me olvidé él, básicamente lo puse como líbero porque ya 5 caritas en el cuadro era medio complicado, pero bueno, lo puse como líbero, pero tampoco hay que ignorarlo. Yo iba a mencionar eso también al tocar hablar de líberos, pero de última, si quieres hablar también de Jean Martínez, no hay problema. Es que claramente va como punta, Está. Eh, por lo, por lo planteado en el Memorial Wagner y por cómo se conformó esta selección. De hecho, entiendo que si se tenía que quedar alguien afuera de los puntos, iba a ser Luengas. Ahí no tengo, no titubearía al momento de pensar que si se tenía que quedar un punto afuera era Luengas. Y no considero que Ian vaya a jugar como líbero. Jugó como líbero en alguna parte de la BNL Mm, porque no estaba este, Darani. Santi Danani, pero Ian es el tercer punto, te diría. Como vos decís, Sí. Alonso, para mí, el jugador más brillante de este momento de la selección, por lejos, el más regular, eh, y el que hace cosas distintas. El jugador que te da un toque absolutamente distinto está en el pico de su rendimiento en la selección. Jugó una BLN fantástica, fue top 10 en tres de los rubros estadísticos. En el Memorial Wagner tuvo acciones esas de potrero, de decir cómo hizo para que un toque de manos altas frente a un triple bloqueo la ponga donde lo puso, eh, o que tenga acciones de Ervin Engapet, de esos jugadores distintos que puede atacar haciendo una, digamos, acción muy poco ortodoxa en el aire. Bueno, Luciano Palonsky entiendo que es eh, el punta que tiene la selección argentina. Luciano Vicentín por capacidad atlética, por capacidad física, eh, está llamado a ser, o estaba llamado a ser incluso más importante que Palonsky a lo largo de estos años. Méndez le ratificó muchísimas veces la confianza como titular. De hecho, jugó en el equipo de Marcelo Méndez, en el equipo polaco, el Jastrzębski Bielefeld de Polonia, con el que fueron terceros ahora en la Champions, pero es también el jugador más irregular, te diría, de la selección. Si tiene un día bueno, si está iluminado, todo el equipo cambia. Todo el equipo es más sólido, todo el equipo eleva su techo y hasta te diría eleva su piso también. Pero es un jugador que cuando arranca con una situación adversa le cuesta reponerse y demás. Eh, Entiendo entonces que en ese lugar Ian Martínez es fundamental. Creo que vamos a tener muchísimos ingresos de Ian Martínez a lo largo del torneo. Es especialista en recepción y defensa, pero también se puede bancar algún partido
en la red, lo demostró en el Memorial Wagner. Creo que Marcelo Méndez le ha dado confianza en ese sentido. Entonces, vamos a ver, cuando la recepción no esté llegando, creo que eh, va a tener ingresos, así como decíamos, ingresos quirúrgicos, ingresos muy particulares en algunos sets, los va a tener Jan Martínez, y no sería descabellado que si Vicentín no está iluminadísimo, pueda Jan Martínez eh, jugar algún set completo o arrancar eventualmente algún partido. En esa lucha, creo que Manuel Armoa tiene eh, a nivel desarrollo mucho más por desarrollar, mucha más capacidad atlética, física que Jan, pero es un pibe joven, al que le cuesta la recepción y que todavía tiene que encontrar, como buen jugador que le falta recorrido internacional, encontrar equilibrio en ataque para por ahí no estrellarse contra las manos del rival y demás, pero tiene un ataque eh, potentísimo y un saque sumamente agresivo, Manuel Armoa, así que también puede ser otra de las opciones, y de hecho Marcelo Méndez lo utilizó en algunos partidos del Memorial Wagner. Y lo utilizó de hecho en algunos partidos de BNL desde el arranque. No es un jugador que en principio se banque todo un partido con protagonismo, al menos hasta ahora, ojalá que en el futuro sí lo haga. Eh, entonces, bueno, digo, si alguno de los titulares de la punta no está tan iluminado, no sería para nada descabellado verlo a Manu Armoa en una posición determinante o con algún ingreso por demás positivo. Y lo de Nacho Luengas ya me parece que es el quinto punta, lo vamos a ver poco en cancha, me parece que lo vamos a ver muy poco en cancha. Bueno, y acá, bueno, ya está los líberos. Había contado a Ian Martínez, creo que no sé si estaba en la web del Mundial que estaba como líbero, pero si uno ve la imagen, Dani es el único que tiene la camiseta azul de la selección, así que está más que claro que Dani va a ser líbero puro. Y bueno, en caso de que le pase algo, emergerá Ian Martínez, pero Dani creo que eh, uno sabe que fue la referencia en el puesto en estos últimos años, vital en los Juegos de Tokio, pero que también en los últimos años también has continuado con su importancia. Sí, no tengo dudas, que es un jugador casi que te diría como Loser, un jugador importante y que Marcelo Méndez lo planteó en algún momento como posible capitán. Cuando, digamos, saltó que Luciano de Checo no iba a estar presente y demás, y había que evaluar la capitanía, Loser y Danani me parece que eran en la consideración de Méndez los jugadores favoritos como para ser capitanes. Un jugador absolutamente clave en recepción en defensa. Como hablábamos de Vicentín, cuando Santi Danani está iluminado en recepción y en defensa, todo el equipo crece, todo el equipo tiene otro volumen de juego. Y también es de esos que arengan, de esos que le ponen pilas al equipo. Así que me parece que también es, como Agus Loser, un jugador que también regula un poco el termómetro interno de esta selección argentina. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido, quizás sabiendo que no nos estamos quedando mucho tiempo, pero igual también quiero tratar de distintos temas. Bueno, por un lado, quería ir con la cuestión de Bruno Lima, que vos habías dicho que la BNL que tuvo quizás no haya sido la mejor, no sé si fue determinante o no para su decisión de dar un paso al costado, pero que quizás es una decisión un tanto previsible, quizás por eso, pero quizás para el que estaba fuera, el que se quedó con la imagen del Bruno Lima figura en los Juegos de Tokio, sí le hizo un poco más de ruido quizá. Eh, es, eh, no me animo a decir que sea un retiro definitivo. Yo lo contacté en algún momento. Él me lo planteó que en principio era un retiro definitivo de la selección, que él sentía que este momento era el que le nacía para retirarse.
Me parece que puede llegar a reverlo. Hay que ver quién sucede a Marcelo Méndez y cómo se siente Bruno Lima con eso. Claramente no estaba en un buen momento en esos 4 partidos que decíamos. Se perdió los primeros 8 porque terminó más tarde su liga. Ahora vamos a eso. Entonces se quedó, tuvo un descanso adicional, no jugó los primeros 8 partidos y cuando se sumó. eh, Arrancaba Gómez como titular, que después decíamos tuvo esa lesión. Cúcar se comió la cancha en el resto de los partidos y Bruno no estuvo tan iluminado como siempre y falló muchísimo en el saque y demás. Me parece que no se sintió cómodo, no entiendo que iba a ser también muy incómodo para un jugador que fue tan brillante en algunos pasajes de la selección, tener que pelear para no quedarse afuera del plantel, creo que eso básicamente pesó al momento de esta decisión de anunciar el retiro. Eh, pero bueno, también venía de ser quizás el mejor opuesto de la Superliga de Brasil. Jugó la final con el Renata de Horacio Di Leo, que hoy es asistente de Marcelo Méndez en el cuerpo técnico argentino. Y Horacio me decía en algún momento, en alguna entrevista que le hice para Insiders, que él consideraba que Bruno había sido el mejor opuesto por lejos de la Superliga, pero que no lo habían elegido porque lo ganó la final y por ahí esos premios terminan beneficiando al que gana la final, ¿no? Pero bueno, en cuanto a clubes, estaba mostrando un gran nivel en una liga súper competitiva como la Superliga brasileña. Pero bueno, llegó esta decisión de retirarse de la selección. Y bueno, creo que todos le vamos a estar agradecidos a ese Bruno Lima brillante, iluminadísimo de las madrugadas de Tokio, porque fue un jugador fundamental para la selección, para el bronce de la selección, y fue de hecho el máximo anotador de los Juegos de Tokio. O sea, más allá de lo que nosotros podemos considerar hacia la interna de la selección argentina, dejó su sello siendo el máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, ya un poco tratando de apurar la cuestión, nos vamos directamente al grano de lo que será el fixture de este mundial. Debut contra Finlandia, que uno en los papeles lo ve como un partido ganable, pero que quizá pueda resultar un poco incómodo. Después Corea del Sur, que ahí sí me parece que ya no es tan incómodo como Finlandia, así que uno puede esperar una buena performance. Y por último el cierre contra Francia, que es quizá el partido, bueno, es el partido más complicado de hecho, porque aparte llega después de ganar 2 Juegos Olímpicos consecutivos, así que quizás sea ese partido buscando dar el zarpazo y quizá tener un rival, ¿por qué no? No tan complicado, porque no es lo mismo terminar primero que segundo en lo que se refiere a una fase de grupos de mundial. Bueno, Finlandia me parece que es un equipo, como vos decís, ganable, pero que viene en ascenso. Ganó la Golden League, que es el torneo europeo para los equipos que no juegan BNL. Es decir, que es el mejor equipo europeo en este momento de los que no jugaron la BNL. Eh, Eso es un antecedente súper importante. Tiene un opuesto que fue el MVP de la Golden League, sobre el que habrá que tener muchísima precaución, muchísimo cuidado. Em, Entiendo que el debut siempre trae aparejadas cuestiones extra voleibolísticas, extra juego que hasta que entras en sintonía te puede costar. Y de hecho, y no quiero entrar en pánico, pero en la primera jornada ya 3 de los 10 mejores equipos del ranking mundial perdieron su debut. Entre ellos Japón, una megapotencia de los últimos años. Eh, entonces digo, es un estreno de un debut de cuidado el de Argentina.
En principio Argentina es más poderosa, en principio Argentina, y acá quiero marcar esto, para mí la selección, de acuerdo a lo visto en el Memorial Wagner, llega en su mejor versión de los últimos 2 años, de las últimas 2 temporadas. Entonces, si Argentina logra plasmar el juego que le hemos visto en esta previa, si Argentina logra expresarse con ese vóley de alto vuelo, no debería tener inconvenientes, pero no va a ser de ninguna manera un partido fácil, de ninguna manera va a ser un partido para ganarlo caminando. Después Corea del Sur, sí, ahí entiendo que hay una diferencia grande entre las dos selecciones. Ese debería ser un partido a ganar de manera contundente si Argentina quiere ya plantarse como un candidato más potente. Y después, bueno, un cierre durísimo, durísimo con Francia, un equipo súper complicado, como vos decías, bicampeón olímpico, y con un potencial enorme en todas sus posiciones. Tiene dos armadores o sea, desde los armadores, dos de los mejores armadores del mundo, y pasas por cualquiera de las posiciones y tiene a varios de los mejores jugadores del mundo en cada una de las posiciones. Mbappé es un mega estrella, el MVP de los dos últimos Juegos Olímpicos, llega un poquito entre algodones por una lesión en la rodilla, no jugó la BNL y demás, pero en todas las posiciones son súper poderosos. Y bueno, ganarle, digamos, en principio, habiendo ganado los dos partidos anteriores, ganarle a Francia te daría un poquito más de aire en octavos de final, porque la llave del Mundial es criminal para Argentina, es criminal para Argentina, porque si Argentina es segunda, seguramente se va a cruzar con Italia, una recontra mega potencia en octavos de final, y lo que te podría dar el partido con Francia es un primer puesto en el grupo por el cual en principio debería enfrentar a Ucrania, un equipo que está en pleno crecimiento, dirigida por un argentino, por Raúl Lozano, pero que sería un partido más parejo, llamémosle, que enfrentar a Italia, donde Argentina iría de punto. Entonces, bueno, también la exigencia de ese cierre de fase de grupos contra Francia para tratar de tener un cruce un poquito más accesible eh, para octavos de final. Pero sabiendo que aún en ese caso de ganar ese partido y de mandarla a Francia a jugar contra Italia, después en cuartos de final volvería a cruzarse o con Francia o con Italia. O sea que llegar más allá de cuartos de final suena muy, 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 muy complicado para la selección argentina. Ojalá que llegue hasta la final. Pero digo, en cuanto a los planteles, en cuanto a la jerarquía internacional en la composición de los equipos y demás, hoy entiendo que Italia o Francia están por encima de la selección, lo mismo que Polonia, por ejemplo. Sí, es raro esa disposición de que los dos equipos se pueden cruzar un equipo del mismo grupo en cuarto de final, cuando lo común sería que se crucen en la final, pero Absurdo, absurdo sí, desde todo punto de vista. Ya ahí nos iríamos mucho de tema, pero me resulta ah, absurdo que porque digo, después te lo podés cruzar eventualmente, no sé, en semis, ponele, pero que 5 o 6 días después de haberlo enfrentado en el grupo, te cruce con ese mismo rival en cuarto de final me resulta una locura, pero bueno, no soy quien toma decisiones en la Federación Internacional, pero me sí. parece una locura. Bueno, así que si Argentina mete sin jazz directamente es como para destapar el champán y festejar con todo, porque el cuadro que se vecina es durísimo, porque Francia e Italia parecen rivales inevitables en esos cruces para ese mundial. Así que creo que no hay mucho más para agregar. Este mundial que será atípico en el sentido de que arranca la etapa de mundiales bienales que se adaptan más o menos a lo que pasa con el handball, que quizá un poco devalúa lo que es el mundial en sí y le da más valor a los Juegos Olímpicos, que bueno, que obviamente siguen siendo cuatrienales, pero creo que es algo, hay que ver cómo resulta
esa primera experiencia, y supongo que en 2 años también lo mismo, como para ver si ese cambio de 4 años a 2 termina siendo un éxito para la Federación Internacional de Vóley. Sí, sí, es un cambio profundo. Desaparecen algunos otros torneos que eran muy tradicionales. Entiendo que se ordena un poco. El torneo anual sigue siendo el BNL. Tenés mundiales cada 2 años. Tenés los torneos continentales ahí en un sándwich y Juegos Olímpicos. Eh, y al mismo tiempo los mundiales pasan a ser de 24 a 32 equipos. eh, y quizás nos encontremos con algunas cuestiones como esta que te decía de hoy, que Portugal, número 29 en el mundo, le gana a Cuba, que es el 10, que Turquía le gana a Japón, si bien son equipos que habitualmente juegan BNL. Quizás en esto de los 32 países expanda un poco el alcance del vóley. Veremos, digo, a priori no quiero tener una opinión cerrada porque este, no sabemos cómo va a transcurrir esto, entonces me parece que no tiene demasiado sentido este, aventurar o hacer demasiadas conclusiones hasta que no haya pasado al menos esta primera edición bienal o en esta nueva era de los mundiales. Bueno, Gabo, muchas gracias por estar. Quedan varios temas sin tocar, pero bueno, será ya para otro momento y esperemos que encontrarnos de vuelta ya para hacer un análisis de Argentina y que sea lo más tarde posible. Dale, ojalá Santi, ojalá Santi. Te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre cerca y bueno, y nos reencontramos pronto, dale, Dale, cómo no, Gabo, abrazo grande. Así que, abrazo grande. bueno, así que hasta acá llegó este video. Como siempre, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Muchas gracias y nos estamos viendo.